Gonzalo Heredia, actor y escritor argentino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Heredia y trabajo como actor. En este caso me invitaron a hablar sobre literatura, que para mí es novedoso y un poco extraño. Pero me pidieron que hable sobre mi relación con la literatura. Y si tengo que ser sincero y honesto, mi relación con la literatura es bastante torpe y un poco accidentada. Yo vengo de una familia que no es lectora, que no tenía libros, no había biblioteca en casa. No, de hecho, ninguno terminó los estudios ni siquiera primarios. Cuando me refiero a torpe, me refiero a eso, o sea, como un poco inalcanzable. Yo nací en Munro, me crié en una familia normal, una familia de clase media, y nunca hubo esto de libros tirados en casa. El primer contacto que tuve con un libro fue con el de Ernesto Sábato, con El Túnel, que siempre lo digo, siempre que tengo la posibilidad de hablar sobre eso. Es el único recuerdo que tengo, es el único recuerdo que tengo en la actualidad, en el presente, porque ahora teniendo un poco más de distancia y de objetividad, y recuerdo que lo que me impactó fue la obsesión que tenía Castel con María Iribarne, que son los protagonistas del Túnel. Esa obsesión que no explicaba y que no había un porqué era... Lo resumo brevemente. Castel era artista plástico, pintor, y él había hecho un cuadro en donde había una ventanita muy pequeña. Y en el día de la exposición, la única persona que ve esa pequeña ventanita es esta María Iribarne. Y él se preguntaba, él representaba mucho esa ventanita para Castel, y él se preguntaba por qué ella era la única que podía ver ese pequeño detalle en uno de sus cuadros y se obsesionó con eso. Yo me acuerdo que también ahora a la distancia puedo decir que tenía o que tuve una obsesión con la literatura. Por primera vez, que en ese momento uno no se da cuenta. El recuerdo más limpio que tengo es de cerrar el libro, dejarlo y seguir pensando en los personajes, en la historia, en esa obsesión. Volver a agarrarlo y volver inmediatamente a estar dentro de la historia. Ese fue como el primer contacto real sin saber, sin darme cuenta en ese momento. Después de eso siguieron, bueno, yo trabajaba en un taller mecánico, mi papá es mecánico, y detesto la mecánica, de hecho no sé nada, no sé cambiar ni siquiera una rueda de auxilio. Y en ese momento lo único que me desprendía de esa realidad que me rodeaba era la lectura. Yo me la pasaba mucho tiempo esperando en ese taller. Parecía como una especie de obra de teatro de Beckett o de Pinter. Era como la eterna espera del pibe que no sabe nada, pero que tiene que ganarse el mango para lo que sea, hacer lo que tenía ganas para sus gastos. Creo que tenía 14, 15 años y me acuerdo que fue como, bueno, voy a llevar algo para hacer y llevé un libro, por esto también este recuerdo que tenía con Sábato. Y obviamente mi papá no es lector, nunca lo fue, y el hecho de abrir un libro y quedarte leyendo sentado era un acto de un vago, de una persona que no quería hacer nada. Mi papá sigue siendo esas personas que tienen en su cabeza que lo único que se hace es con el cuerpo y nada más, o sea, es a través de la acción física. Y me acuerdo que muchas veces me veía leyendo y era como inentendible para él eso. Pero eso a mí me traspolaba y me transportaba a un lugar que para mí era ese universo, esos mundos que físicamente hoy puedo decirlo que era más allá de lo que mis viejos me habían mostrado en ese momento.
que era como el conurbano, ese cordón de la General Paz, para los que vivimos allá en el conurbano, es como muy representativo, es algo que capitales como luces de neón y cemento y autos y gente rara también. Entonces, los libros o la literatura en ese momento para mí era eso, como pasar esa frontera. Después, bueno, vino mi experiencia como actor, mi trabajo como actor. A los 19, 20 años empecé a trabajar en televisión y eso fue como bastante seguido. Pero había algo de la literatura que me había quedado dando vueltas, se me había pegado sin saberlo. Y después tuve muchos intentos muy torpes. Ahí voy con lo de la literatura y la torpeza. Uno tiene en la cabeza que tiene que leer implícitamente a Borges, a Cortázar, no sé, grandes clásicos universales como Kafka o Thomas Mann, no sé, muchos. Y eso, si lees, tenés que leer eso. O sea, son esos libros que están como, mayormente están en bibliotecas, así como en la parte alta, llenos de polvo, con mucho olor a humedad en las hojas. Y yo intenté hacerlo. De hecho, iba a la Avenida Corrientes y compraba en esas góndolas de 5 pesos, 2 pesos, ya hace como 15 años. He comprado a Sartre, a Nietzsche y grandes como filósofos y pensadores. Y la primera experiencia que tuve con alguno de esos filósofos fue con Nietzsche. O sea, así habló Zaratustra y fue como... Creo que leí, me acuerdo que eran las líneas, la tipografía era muy chiquita y los renglones estaban muy pegados y me expulsó inmediatamente. O sea, no duré ni media página. Fue algo como muy difícil y de hecho me enfrenté muchas veces con eso. Así como intenté leer a Nietzsche, intenté leer a muchos otros, Schopenhauer o Hegel. Digo, me expulsaron absolutamente todos. Con Borges, la verdad que nunca intenté en ese momento, sí un poco con Cortázar, pero había algo que no me convocaba. Y constantemente me sentí frustrado con respecto a eso, con respecto a que los escritores universales me expulsaban de lo que tenía que leer, de lo que supuestamente tenía que leer. Todo esto paralelamente siempre escribiendo en el taller y también en esta época, siempre escribiendo. De hecho, tengo algunos sobres papel madera con olor a carburador, con cosas escritas horribles que todavía existen y están. Y siempre tuve libretas y llevé libretas conmigo para escribir. Digo, creo que todos en algún momento hemos pasado por eso con relación a la escritura. Desde escribir una carta, yo soy de la época de las cartas, me he mandado cartas con novias en la adolescencia, me he escrito cartas con mis papás también, con mi hermana cuando nos peleábamos y demás. Yo soy de esa época. Entonces creo que todos pasamos por ese lugar de la escritura a mano, que es algo que a mí me gusta mucho y la siento de esa manera. De hecho, hoy escribo a mano. No concibo la escritura de otra manera. Y en ese momento, paralelamente, seguía escribiendo hasta que me topé con Sartre, con La náusea. Sin haber leído nada de Sartre, nada. Fue una época en donde yo, medio adolescencia, y estás como medio con rebeldía con respecto al mundo y te sentís como especial y no aceptado por el mundo, como algo así como al costado del camino y esas cosas que tenemos entre los 17 y los 19 años. Y me acuerdo que con La náusea sentí esto de, este tipo escribió este libro para mí. Este tipo entendió o entiende lo que a mí me está pasando y le pasaba, tenía esto de no encajar y sentir esa náusea constante con respecto a la sociedad que lo rodeaba, a su cotidianidad y no poder ponerlo en palabras. Eso me dio como una leve esperanza de que quizás no tenía por qué leer lo que tenía que leer, sino que
había como ciertos títulos y quizás ciertos géneros también esperando por uno y no que uno tenía que amoldarse a. Hay lecturas que son mucho más difíciles y que también pasa que no es el momento adecuado de tu vida en el que puedes entrar. Después de Sartre, ahí ya empecé a ir un poco para el policial negro. A mí el policial negro me encanta. Fue una de las cosas de los géneros que puedo decir, fue el primer género que me ha gustado y que he consumido. Me acuerdo de una saga que se llamaba El abecedario del crimen, que es de una norteamericana que se llama Sue Grafton, que es el crimen de la A a la Z. Me compré absolutamente todos y habré leído la mitad, pero fue esto de tener una voracidad por una saga. Después seguí leyendo, bueno, Mankell o también para mí el policial negro es escandinavo, más allá de que el norteamericano está buenísimo, quizás ahí empezó el policial negro, pero para mí el escandinavo es el que más me gusta. Eso ya empezó a convertir este hábito lector, esto de leer todos los días, de tener un libro y llevar un libro con uno o conmigo constantemente. Y a partir de eso, a partir de ahí, fue empezar a leer cualquier cosa. Después me topé con El extranjero de Camus y ahí empecé quizás a ahondar un poco más en los clásicos que debía leer y que por qué no podía intentarlo. Ya no me resultaba tan frustrante el hecho de que me dejaran afuera. A partir del extranjero fue sentirme totalmente contenido por los libros, por la literatura en ese caso. Pasa que decir literatura es como muy grande, pero creo que hay que perderle un poco el respeto a la palabra literatura. La literatura es leer, es el hábito lector, es eso, es la contención, es esa búsqueda. Y el hecho de leer es, por lo menos lo que yo entiendo, es el acto de libertad absoluto. Es lo que te hace un pensador independiente, de tener tus pensamientos independientes y que nadie te enseñe a lo que tenés que pensar o cómo tenés que pensar. Después de Camus siguió todo lo que es la literatura contemporánea argentina. Ahí ya empecé a armar la biblioteca. Lo que dice Abelardo Castillo, que yo pienso exactamente lo mismo. Uno empieza a formarse una familia literaria porque ciertos escritores y escritoras te hablan de otros tantos y uno lo que hace es ir a buscar ese otro del que se habla. Y así se empieza a formar una familia literaria. Me acuerdo que, no sé cuál fue el puente, pero caí en la generación Beat. Lo primero que intenté leer fue El almuerzo desnudo de William Burroughs y fue durísimo. Fue pensar esto es una locura. Después intenté con La revolución electrónica, que es un ensayo que no me acuerdo si es en ese el que habla del virus, del lenguaje, de la palabra. Y después ya empecé a ir por Kerouac, por el otro camino. En el camino, después empecé como a deshojar un poco más la generación Beat. Y los hipopótamos se cocinaron en sus tanques. Es creo que la primera novela que escribieron a cuatro manos ellos, Kerouac, con William Burroughs, con Ginsberg. Y a mí me sirvió mucho eso, me sirvió mucho de cómo se construye esa generación, lo que pensaban sociopolíticamente, cómo pensaban, cómo venían el mundo siendo adolescentes. Esa novela creo que la escribieron, no sé si Kerouac tenía 16, 17 años,
William Burroughs creo que era un poco más grande, tenía 23, 24 años. Ginsberg también, 20 años. Entonces, es como se juntaban en esas casas y cómo veían el mundo, cómo veían Estados Unidos en esa época. Y a partir de ahí empecé también a interesarme mucho en los diarios, en los ensayos, en las autobiografías. Y siempre también esto de pasar de uno a otro. O sea, la familia literaria se empieza a ensanchar indudablemente, porque ya no te alcanza con una generación, sino que empezás a husmear. Me acuerdo que con esto de lo contemporáneo argentino me empecé a preguntar por el naturalismo argentino. ¿Quién fue el primero que instaló el naturalismo argentino? ¿Quién fue el primero que hizo ese intento sin saberlo quizás? Y ahí me topé con Cambaceres, con Mansilla, que yo no tenía idea. Había empezado a leer a Macedonio Fernández por ser quizás el primer vanguardista o jugar con la forma literaria de Macedonio Fernández. Fui un poco para atrás a buscar ese naturalismo y me encontré con Cambaceres que la verdad que me sorprendió. Estaba leyendo un libro que es, no sé, del año no sé si es 1850, 1853, y me parecía hipnótico, no podía dejar de leerlo. Lo mismo que Entre Nos, de Mansilla. Ahí empecé a entender cómo la palabra es lo único que prevalece, es lo único que dejamos. No queda otra cosa más que la forma con que miramos el mundo y queda plasmada en una hoja. Después, bueno, el naturalismo me llevó también un poco a leer un poco del fin del siglo XIX, francés, y ahí me gustaba leer los diarios de Jules Renard o los hermanos Goncourt, cómo retrataban esa época y sobre todo cómo hablaban de su literatura a medida que la hacían. De ahí, ya con el hábito un poco más construido, me empezó a pasar de leer a la vez 3 o quizás hasta 4 libros. Me pasa ahora de necesitar leer algunos diarios o autobiografías. Me gusta leer algún contemporáneo argentino. Necesito leer algo un poco más clásico que no haya leído. O, no sé, ahora, por ejemplo, estuve con Otra vuelta de tuerca de Henry James. También tengo que tener algo para alguna novedad o algo que haya salido al mercado para saber un poco de lo que se está hablando en las editoriales o en el mercado editorial. Y últimamente lo que trato de hacer es leer 50 páginas por día como una especie de parámetro. Muchas veces leo 50, a veces un poco menos y a veces un poco más, pero creo que el hábito, bueno, se construye y hoy en día lo sigo haciendo. Bueno, mi nombre es Victoria y yo quería saber, en un principio hablabas un poco de la dificultad con la que te encontraste al leer clásicos y bueno, ahora que escribiste tu novela, quería saber qué tipo de relación va a encontrar el lector con tu tipo de literatura, si la experiencia, no sé, que quieres transmitir es distinta con relación a la proximidad con los que se acerquen a tu libro. Mirá, la verdad, me han preguntado varias veces qué tipo de literatura o qué tipo de construcción literaria es la que tengo. La verdad que yo no sabría decir bien qué, pero sí creo que
A mí me gusta jugar mucho con la forma literaria, y con la forma literaria me refiero a encontrar la voz narrativa en diferentes lugares. Por ejemplo, en la novela es un narrador que transita por su mundo, y el lector es como si fuera una cámara que lo sigue, tiene como ese lugar de privilegio. Pero a mí lo que me parecía muy rico y muy tentador de contar, de retratar este mundo del espectáculo por el que se mueve el personaje, me parecía tentador la forma de construirlo, la forma de contarlo. Y para eso me pareció un poco como experimental jugar con los guiones de la telenovela, jugar con las entrevistas que se le hacen a, bueno, revistas que todos hemos leído de interés general o revistas de chimentos. Me parece que también aparecen las redes sociales por momentos. Me parece que en todo eso hay literatura. Y creo que en este universo todo eso contaba mucho más de lo que yo quería retratar, de lo que yo quería construir. No solo le daba interioridad al personaje, sino que pintaba las paredes de todo ese universo. Entonces, creo que si tengo que definir mi literatura o mi forma de escribir, no sé, creo que es un poco experimental. Digo, pienso esto y ahora estoy escribiendo algo nuevo que tiene una forma más epistolar, porque, digo, es eso, acentúa lo que digo, hay una búsqueda constante de la forma literaria. Hola, mi nombre es Flavia, soy estudiante de periodismo y bueno, quería saber cómo fue el momento de transición de escritura de esta novela. Capaz que estabas transitando algún momento de tu vida cuando la escribiste, si está narrado en tercera persona, si te sentís identificado con esa persona, y por qué decidiste publicarlo o decir, bueno, escribo un libro y quiero que la gente lo lea y se interese en lo que yo escribo. Mirá, yo la novela tardé en escribirla 4 años, pero en realidad lo que la historia y los parches de toda esa historia, creo que fue mucho más. Creo que desde que empecé a leer, porque todo lo que uno construye es como el escombro de tu propia vida. O sea, vos tenés una vida que dinamitas y con todo ese escombro empezás a como construir ladrillos de tu propia literatura. Y hay mucho de eso, porque el personaje está narrado en primera persona, es un protagonista de telenovelas, todo pasa absolutamente en su cabeza, los diálogos están filtrados por su cabeza, y creo que me propuse escribirla o me di cuenta que había una historia que contar cuando empecé a leer ciertos autores. Me pasó, la novela, el disparador, el germen fue un libro de David Foster Wallace que se llama Entrevistas breves con hombres repulsivos. Dentro hay un capítulo que se llama Octeto, que son 8 microrelatos. Dentro de esos 8 microrelatos hay uno que se llama Acertijo Pop número 9, en donde el autor intenta tocarle la cara al lector, meterse dentro de la cabeza del lector. Es esto como este artificio de romper la cuarta pared en lo que vendría a ser teatralmente, lo que hace Pirandello, esto de difuminar la línea entre ficción y realidad. A mí ese artificio me sorprendió mucho, porque cuando yo leí ese ensayo me pareció que era el punto justo, la imagen justa que necesitaba para saber lo que quería contar. La primera imagen que tuve fue esto de un actor, como puedo estar yo ahora, intentando, en este caso ese actor, ser verdadero.
Digo, entonces la pregunta era, ¿un actor puede ser verdadero diciendo que es verdadero arriba de un escenario? ¿O por el simple hecho de estar arriba de un escenario ya esto lo convierte en ficticio? Yo ahora parado, como estoy hablando en este momento, ¿estoy actuando o estoy haciendo una especie de personaje que está hablando para un canal de televisión y me están filmando y sé que me están filmando? Digo, como hay todo un juego infinito en eso y que es un juego de espejos. Entonces, a partir de eso fue esto de, ¿qué pasa si un actor se pregunta si puede ser verdadero? Si estás parado solo en la casa frente al espejo, ¿puede actuar para él mismo? ¿Puede actuar para sus propios ojos, que son los únicos espectadores? ¿Y se creería su propia ficción? ¿O esa voz que tiene en su cabeza no lo dejaría hacerlo? Creo que como autor también intenté recoger eso. O sea, fui como un paso un poco más adelante y recogí eso también y está dentro de la ficción. Entonces es como jugar con absolutamente todo, lo dado y lo posiblemente dado. Entonces a partir de eso se construyó la novela.